si tiene sus copias de la palabra de Dios, puede ir a Éxodo 19. Éxodo 19. Esto es el prólogo del proceso de iniciando dando los 10 mandamientos. Entonces ya estamos en ese proceso. Hoy vamos a ver versículos 1 a 6, que es algo que nos da algo importante en lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer y algunos aspectos pactuales que tiene que ver con Israel y con Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo Dios va a mostrar y va a decir ciertas cosas específicamente en versículos 3 hasta 6 acerca de Israel. Pero antes de leer el texto, pedimos la ayuda de Dios, o Él ayuda. Padre Santo, a veces llegamos delante de tu palabra con nuestras ideas. A veces delante de tu palabra esperando que todo sea dicha como nosotros esperamos o como nosotros queramos. Pero Dios, cáusanos ser humildes delante de tu palabra. Cáusanos doblar la rodilla. Si somos fariseos, cáusanos ver que hemos sido rescatados por gracia. Si somos ellos que quieren vivir por libertinaje, cáusanos ver que este texto nos llama a obediencia. Oh Dios, en este texto, cáusanos más que todo ver que nuestra única esperanza en vida y muerte es Cristo Jesús. Cáusanos saber que la palabra de Dios es suficiente. Oh Dios, en los siguientes minutos vamos a leer la palabra. Cáusanos poner atención. A través de tu palabra causa salvación, causa crecimiento, causa mejor entendimiento del Evangelio, para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Éxodo 19. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Esto es la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando Rachel y yo acabamos de casarnos. Yo estaba viviendo en Tennessee, ella estaba viviendo en Mississippi y se mudó a donde yo estaba viviendo. Y cuando nos casábamos, yo tenía todo mi mar a mis amigos allí viviendo cerca y ella tenía todos sus amigos viviendo lejos. Y antes de casarnos, no deberíamos actuar como gente casada. Entonces ella tenía sus planes, yo tenía mis planes, nosotros hicimos diferentes cosas. Pero cuando nos casábamos, estábamos viviendo donde todos mis amigos. Y nosotros con mis amigos teníamos ciertas cosas que nosotros íbamos a hacer semanalmente. Y era no sé cuál día y yo iba a ir a hacer algo. Martes era un lugar de sándwiches ahí. Y todos los martes fuimos a comer sándwiches con mis amigos. Entonces yo estaba preparándome para ir y ella me preguntó: ¿y a dónde vas? Para hacer lo que debo hacer. Pero no me había fijado que a casarme esos ritmos cambian. Ahora tengo otras responsabilidades, otras cosas que debo hacer.
especialmente en matrimonio. Y a veces, hoy en día, aquí en Honduras, tenemos gente que se casan, pero todavía viven como compañeros de cuartos. Tienen sus cuentas, tienen sus cosas, viven separados. Eso no es casarse, solo para que sepan, no es casarse. Eso es compartir una cama. Y eso es solo la cosa. La idea es se unan y tienen implicaciones. Y en este texto lo que vamos a ver es que Dios lo ha rescatado a Israel y eso tiene implicaciones sobre ellos. Él ha hecho algo por ellos y por ese momento y adelante ha cambiado como ellos son. En el texto nosotros veamos que ellos lleguen aquí y dice al tercer mes de la salida de israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Estamos a unos 50 días de cuando ellos salieron, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Estamos en un punto cuando ellos están allá y lo que deben entender principalmente es que ya son un pueblo rescatado. En el prólogo de los mandamientos, antes de dar los mandamientos, la primera cosa que debemos ver es que ellos son gente rescatado. No es Dios va a dar la ley y después ellos deben obedecerlo y por eso Dios va a rescatarlos. No, ya fueron rescatados y por ser rescatados, Dios va a decir, deben vivir de cierta manera. Eso, familia, son los ABC del Evangelio. Eso es céntrico en entender el Evangelio. Ser rescatados siempre viene primero que hacer lo que Dios ha llamado. Nosotros no debemos esperar que no creyentes siguen la ley de Dios. No son creyentes. Si lo hacen es que la ley está escrito en su corazón, pero no es porque ellos están haciéndolo para la gloria de Cristo. Están haciéndolo porque tienen la ley escrito en su corazón. Pero en este texto, primeramente, debemos ver que ellos son un pueblo rescatado. Y nosotros mismos, si somos creyentes, debemos reconocer eso también. La razón por la cual nosotros obedecemos a nuestro Dios es porque hemos recibido gracia. Porque hemos sido rescatados si somos creyentes. No es yo estoy haciendo ABC para ser rescatado o para mantenerme ser rescatado o para mantenerme en buena vista para que no pierda mi salvación. No, eso no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo, ya has sido rescatado. Y por esa razón yo les he llevado aquí a Sinaí y voy a hablar con Moisés. Y es algo que nosotros debemos nunca dejar de entender. Nosotros queremos a veces pensar que nosotros hemos sido rescatados por algo en nosotros. Queremos pensar que es por nuestras buenas obras. Queremos pensar que Dios nos escogió porque hay algo llamativo en nosotros. A veces nosotros queremos pensar que estamos mantenidos a través de gente dando o nosotros haciendo lo que debemos hacer. Pero nosotros debemos confesar que eso es legalismo. Y eso es ser fariseos. Cuando nosotros queremos decir que hacer para mantenerme en buena vista de Dios para mi salvación, eso es problemático. Porque es el opuesto. El texto nos muestra algo distinto y lleno de gracia. Algo que nos llama a obedecer. Pero antes de entrar en eso, esto solo es la introducción. Están ahí en ese lugar acampándose y debemos ver que en versículo 3 dice Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo. Lo que debemos entender es Moisés está subiendo a este monte o montaña podemos decir honestamente. Y lo que debemos reconocer es, si usted baja a Puente Chile, en el centro, y vea hacia el Picacho, eso es casi unos 300 metros de distancia.
pero Moisés tenía que subir 900 metros para llegar al tope de esta montaña. Entonces, esto no es como, él subió un poquito. No, él tenía que ir por arriba y encontrarse con Dios. Y él estaba subiendo porque Dios lo llamó, pero es algo muy importante ver y entender. Es que si ustedes quieren ir a Éxodo 3, versículo 12. Que cuando Moisés tenía su primer encuentro con Dios, y él estaba apacentando al rebaño de Jetro, en versículo 12, cuando Dios habla, dice, ciertamente yo estaré contigo. Le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado el pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios. ¿Dónde? En este monte. Lo ha cumplido lo que él había dicho. Dios lo ha traído nuevamente a ese monte para hablar con él, a mostrarse fiel. Dios no le había olvidado, lo había traído exactamente como él había dicho. Entonces Moisés está subiendo y debe ser que él está pasando pensando, Dios había dicho cuando nosotros salimos de Egipto, estoy subiendo y él me dijo que iba a encontrarse conmigo. Este Dios es un Dios fiel. Este es un Dios que se muestra fiel. Pero cuando llegue para ser ese mediador entre Dios y el pueblo, debemos, y esto es lo central de este texto, debemos ver tres cosas. Lo que dice Dios. Y primeramente, la primera cosa que dice Dios, y el primer punto es, yo los rescaté. Yo los rescaté. En versículo 3 dice, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob, anunciar a los israelitas. ¿Y qué debe anunciar? Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre sobre alas de águilas y los he traído a mí. Entonces lo que podemos ver es que él está mostrando que él ha sido fiel con ellos. Lo rescató primeramente. Él lo agarró y los salvó, los sacó de Egipto. Él fue fiel con ellos. Pero da una idea o una ilustración para que puedan entender. Él los salvó, aquí en el texto, y los he tomado sobre alas de águilas. Por esta razón soy de Motagua. Pero esa es la idea. Nosotros debemos ver que él ofrece esa idea de águilas. ¿Y por qué esta idea de águilas? Porque águilas normalmente cuando tienen bebés lo van a quitar de su nido. Pero normalmente lo quitan para causarles aprender a volar. Entonces lo va a tirar y dejar ese águila pequeña bajar. Y bajar, y bajar. Pero al último momento, lo que sucede es la mamá pasa y lo agarra para subirla otra vez y hacerlo nuevamente. Está salvándolo, entrenándolo, pero salvándolo, mostrando su cuidado. Eso es porque veamos la misma cosa. Cuando veamos en Deuteronomio 32, veamos la misma cosa. Ustedes pueden ver esa misma imagen en 32, 9 a 11. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revoltea sobre sus polluelos, lo siento, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Eso es la imagen, que Dios ha sido eso por su pueblo,
que Él es el que está salvando. Primeramente, lo que Dios quiere que Moisés dice hacia ellos es: yo he provisto para su salvación. Yo fui el que ha sido suficiente. Si ustedes han visto la película El Hobbit, ustedes van a ver al final, empiezan a gritar porque están en una situación horrible. Las águilas, y las águilas lleguen y los salvan. Y eso es la idea, que Dios es el que ha salvado. Ha sido Él que ha provisto todo. Y Él ha sido fiel en el proceso a rescatar a su pueblo. Entonces, la primera cosa que Él quiere que ellos entiendan es quién es su Salvador. ¿Quién es Él que ha sostenido a ellos? No ha sido ellos mismos. No ha sido por algo en ellos. Ha sido por su pura gracia a salvarlos. Este Dios ha sido fiel. Ha tomado ellos sobre sus alas y los ha traído. Él ha sido fiel en sacarlos de Egipto. Y debemos preguntar, entonces, ¿esto en qué manera tiene que ver con nosotros? Nosotros sabemos que cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo por pura gracia nos salvó. Nos causó entender que nosotros no pudiéramos salvar a nosotros mismos, pero nos ofreció Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Y esta es una muestra de esa verdad, que nosotros hemos sido rescatados no por algo en nosotros, pero por la pura gracia del Señor. Si tú eres creyente, eso debe causarle alegría en su corazón. Debe causarle que puede ser que usted se siente como una águila pequeña que ha caído del nido y está bajando rápido. Pero puede saber que su Dios siempre va a llegar, siempre está para sostenerle y va a ser suficiente. Es Él que ha hecho todo el proceso de rescatarte. No nada en ti, no nada de sus obras. Entonces, principalmente tenemos que entender eso. Soy lo que soy por gracia, no por algo en mí. Familia, es fácil decir esas cosas. Es difícil vivir esa verdad. Porque hay un montón de gente que piensan que es su trabajo vivir de manera que ellos piensan que es perfecta, pero que no pueden defender bíblicamente. No pueden defenderlo bíblicamente. Y quieren decir esta regla y esta regla, eso es vivir como fariseo. Eso es vivir en vista de lo que Dios ha hecho y ha llamado a hacer por lo que Él ha hecho por ti. En respuesta de, no para mantenerme en buena postura, pero para que sepa que Él me salvó. Yo tengo una pregunta para nosotros hoy. Si eso es la manera que usted vea su salvación, o que usted siempre tiene la idea que es 98% gracia y 2% de mis obras. Puede ser que es 99.9 de gracia y 0.01 de su obra. Y eso es una herejía, porque es pura gracia. Y esa gracia causa algo en nosotros. Y algunos pueden decir, pero Aarón, debemos obedecer. El texto nos va a llevar acá. Pero si nosotros hacemos un switch entre esas dos ideas, el evangelio está equivocado. Si es obras primero y después ser recibido, equivocado. Recibido y rescatado, y en respuesta de lo que Él ha hecho, obedezco a mi Dios, estamos bien. Estamos bien. Pero si lo cambiamos, y la tendencia, familia,
es que desde Edén, Satanás y sus minions lo ha querido que nosotros lo cambian. Y que piensan que nosotros debemos mantenernos en la gracia del Dios, cuando la gracia es gratis y es suficiente. La pregunta es si usted le cree a esa verdad. ¿O qué? Sí, lo creo, pero cuando voy a la casa, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto para que Dios me da. No, ya lo ha dado libremente. Pero para que veamos y entendemos bien. Romanos 12, 1 y 2 dice, en vista de estas cosas, hagan culto racional, que es dar su vida. Entonces, versículo 5 es el segundo punto. Implicaciones pactuales. Implicaciones pactuales. Vea versículo 5 que dice, ahora pues, si en verdad escuchen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La idea es, hay una demanda por obediencia. Dios nunca dijo, estás salvado, vive como quiera. No, Él va a dar una ley. Debemos vivir como gente que han sido rescatados. Ahora es mi ejemplo al inicio. Cuando me casé, ya tengo que vivir de una manera distinta. Yo tengo ciertas responsabilidades, ciertas implicaciones sobre mi vida. Jóvenes, si ustedes se van a casar joven, tiene que entender, los brothers no son los más importantes. Ya la esposa es la persona más importante fuera de Cristo. Ni los niños son más importantes. No deben separar nadie, ni los hipotes. Hipotes, ustedes no deben meterse en el matrimonio de sus papás. Padres, ustedes deben mostrar a sus niños. Yo escogí a ella. Vos sos resultado de esa selección, pero no va a entrar entre esa cosa. Entonces la idea es, debemos ver que tiene implicaciones ser creyente, y eso es ustedes han sido rescatados. En respuesta de eso, viven de esta manera. Viven como hijos del pacto. Viven como ellos que guardan mi pacto, que sean ellos que quieren seguir a las cosas que yo les he llamado a hacer. Entonces, familia, hay maneras de vivir como creyentes. Todas las implicaciones o las aplicaciones puede ser que no están puestas en los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos nos da principios a cómo debemos vivir. No son sugerencias. Es que nosotros como creyentes debemos querer no tener otros dioses, no tomar el nombre de Dios en vano, no crear imágenes, guardar el día del Señor, aun cuando es inconveniente para nosotros, honrar a nuestros padres, no matar, cuidar la boca, no ser codicioso de las cosas de los demás. Mire, eso tiene implicaciones sobre nosotros, pero es por resultado de lo que Cristo ha hecho. Si usted ha entendido lo que Cristo ha hecho por ti, la respuesta es como, entonces, ¿por qué no voy a querer hacer estas cosas? Porque es para mi bien. Guardando el pacto es algo que es para mi provecho, que Dios ha dicho en varios textos que para que le haya bien o que haga bien en su vida es hacer estas cosas. Porque las cosas de Dios son perfectas. Nuestras maneras son imperfectas. Pero una de las cosas que me llama la atención en este texto es que ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, si en verdad. Una de las cosas que es llamativo es que vamos a pasar meses con estos, y ya hemos pasado meses con estos. ¿Y cuántas veces han fallado? Un montón. Un montón. No han logrado hacerlo. La demanda es más allá de lo que ellos pueden cumplir.
Entonces, ¿cuál es su esperanza? Cristo. Cristo es la esperanza. En el Antiguo Testamento, la promesa de Cristo. Y en esas ofrendas o holocaustos que ellos estaban dando era una muestra de lo que Cristo iba a venir. Entonces, la demanda es perfecta obediencia. Y nosotros no lo podemos hacer. Usted no tiene la habilidad de vivir perfectamente. Esposas, aunque usted piensa que sos perfecta y su esposo no, es mentira. Esposos, que usted piensa que usted es perfecto y su esposa no, mentira. Ni uno es perfecto y tiene un montón de problemas. Sus empleados y sus jefes son imperfectos. La gente está lleno de pecado y no tenemos la habilidad de vivir en este mundo perfectamente. Eso no significa que no hacemos lo correcto cuando debemos hacerlo, pero significa que cuando fallamos tenemos esperanza y que debemos vivir de cierta manera. Eso es lo que el texto está tratando de animarnos a ver. Que nosotros tenemos implicaciones pactuales sobre nosotros. Y cuando llegamos a los 10 mandamientos, vamos a hablar de esas implicaciones sobre nosotros. ¿Y qué significa para nuestras vidas? En vez de verlo como reglas de lo que debo hacer, es casi cuando usted visita a un lugar o visita a una casa y usted empieza a ver cómo ellos hacen ciertas cosas. Los mandamientos esto es como la familia de fe funciona. Esto es como nosotros amamos unos a los otros. Eso es lo que está haciendo, mostrando, estos son el ritmo de vivir juntos. Y tiene que aprenderlo. Y algunos vamos a ser peor que otros. Y vamos a seguir ciertas reglas de mejor manera que otras. Pero siempre eso debe causarnos ver que nosotros no tenemos la habilidad de ser o rescatar a nosotros mismos. La demanda es más allá y la única esperanza es Cristo. Y para aplicar eso a nosotros, a veces nosotros queremos bastante gracia para nosotros, pero no tenemos nada de gracia para nadie más. Yo quiero que cada quien me deje entrar en el tráfico, pero yo manejo casi pegado al siguiente carro para que nadie entre. Y es como, ¿por qué no quieren dejarme entrar? Y después, no, usted no va a entrar. Eso es lo mismo. A veces convivir en la familia. Yo quiero gracia, perdóname. Este man nunca me va a tratar así. ¿Cómo te pone a creer? Usted ha sido rescatado. El ritmo de vivir así es entender que es por pura gracia y por eso vamos a responder a nuestro Dios en obediencia. Y obediencia no significa hacer todas las cosas perfectas porque no lo vamos a hacer, pero es cuando veamos que hemos fallado que vamos a buscar rendir cuentas, pedir perdón y poner cosas en orden. Y decir, lo siento, yo fallé. Fue culpa mía. El lugar donde yo fallo más que todo, puede preguntar a mi familia, es aquí con mi lengua. Yo tengo miles de palabras y soy bueno con mi lengua. Hacer daño con bromas, con cosas, pero también frustración, enojo y cosas así. Y he tenido que pedir perdón un montón en mi familia. Pero el ritmo de una familia, de iglesia, no es que seamos perfectos. Es para que reconocemos que somos imperfectos y podemos pedir perdón y correr juntos a Cristo. Vamos a ofender unos al otros. Es parte de. Pero una verdadera comunidad cristiana va a pedir perdón y va a dar perdón. Último punto, número 3. Pueblo escogido, propósito definido. Pueblo escogido, propósito definido. En versículo 6 dicen, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. En versículo 5 dice, serán mi especial tesoro.
entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Está diciendo que puede ser que eso nos ofende, puede ser la idea de Dios escogiendo o la idea de predestinación nos ofende, pero Dios, este texto dice, tiene favoritos. Cada uno de mis niños tiene peluches. Ford tiene una jirafa, Riley tiene una panda, Wavy tiene una, no sé, leopardo, ella tiene una hipopótamo y ella tiene un pingüino. Y hemos dado un montón de diferentes peluches, pero la primera que hemos dado es su favorito. Hay favorito entre los peluches. Y puede ver cómo se acercan a su almohada, a donde es lo más favorito. Dios, en este sentido, ama a su pueblo. Ama a sus escogidos de manera específica. Y lo tiene como tesoro. Y estaba pensando en eso. ¿Quién no le gusta ser amado? Nadie. Entonces, si sos creyente, son palabras de ánimo. Sos amado. Sos el tesoro de Dios. Para que nadie me dice, no, en esa iglesia siempre dice que somos horribles, somos perros, somos esos. Es la verdad, las dos cosas existen. Pero en este texto está diciendo que Dios le ama. Si sos creyente. Sos su tesoro. Sos su peluche que está acá. El pueblo de Dios es demasiado amado. Él está diciendo, yo les amo. Y lo ha apartado. Sos una nación santa, distinta. Pero con un propósito. Porque en el texto dice que ellos son un reino de sacerdotes. ¿Y cuál era el propósito de sacerdotes? Para anunciar al pueblo y hablar con el pueblo y ser intermediarios entre el pueblo y Dios. Y cuando llegamos a 1 de Pedro 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tiene un propósito. Hemos sido rescatados para levantar el nombre de Dios, para proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y familia, eso cuando vivimos de manera en línea con lo que la Biblia enseña, eso es llamativo para un mundo que no tiene esas reglas. La iglesia debe ser llamativo. Debe ser porque esa gente andan juntos. Son una iglesia de mayormente hondureños, con unos que vienen de China y algunos que vienen de Londres a través de India y algunos que son gringos y algunos que son de Nicaragua y algunos, no quiero fallar en no mencionar todos, entonces diferentes lugares de Centroamérica. Pero la idea es, ese pueblo puede mantenerse junto, no porque piensan igual en todas las cosas, que se aplican todas las cosas de la misma manera, pero porque viven en vista de la gracia que han recibido, para que Dios sea glorificado, para que la gente sepa que Cristo es suficiente para redimir una mara tan rara como nosotros. Porque Él es suficiente, porque esto es una prueba de la eternidad, porque va a ser más gente de otros lados también. Y qué bien, y gloria a Dios. Pero el propósito es para que anuncian las virtudes de aquel. Nosotros debemos siempre estar listos para hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y por recibir misericordia y ser pueblo de Dios,
ser el tesoro de Dios, ser escogidos, ser ellos que han sido redimidos. Debemos estar listos para anunciar el evangelio en cómo nosotros actuamos y vivimos. Pero cuando una iglesia vive de manera que todo se ofende entre ellos, cuando una iglesia siempre es bien como, ay, pero ellos hicieron, nosotros no estamos entendiendo el evangelio que hemos recibido. Porque cuando voy al mundo acá, eso es lo que escucho. Todos se ofenden por todo. Pero en la iglesia tenemos una diferente manera de pensar. ¿Por qué? Porque Cristo tomó esa posición de ser ofendido para un montón de gente que lo ofendió. Podía decir, yo no tengo que morir para esta gente, pero lo voy a hacer porque eso es lo que significa morir a nosotros mismos. Familia, eso es una muestra de cómo debe actuar la familia de fe. Cuando llegamos a entender los 10 mandamientos, ¿por qué existen esos? Porque es primeramente someternos a Dios y después amar a nuestro prójimo. Tiene que ver con Dios y lo demás, no conmigo. Y eso es lo que Cristo hizo. Cumplió la ley porque se sometió a su Padre y sirvió a su prójimo primero. Eso es como debemos vivir y actuar. Y la pregunta es, ¿dónde inicia eso? En su casa, en su propia casa, con sus familiares, y después en la iglesia, y después en la cultura. Familia, esto debemos ver en vista de eso. No es que ahora deben salir y decir, ok, voy a hacer lo mejor. No. Voy a entender más que Cristo me rescató de un corazón tan asqueroso y tan lleno de pecado. Y por eso, sabiendo que Él es suficiente, voy a vivir distinto en vista de lo que Él ha hecho por mí. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Cáusanos, oh Dios, entender que nosotros dependemos de un Dios perfecto y santo. Oh Dios, cáusanos ver donde hemos fallado. Cáusanos en áreas donde nosotros olvidamos que hemos sido rescatados y queremos seguir rescatando a nosotros mismos con nuestras obras. Cáusanos descansar en Cristo. Pero también, oh Dios, donde nosotros hemos vivido con libertinaje y no hemos tratado de vivir bajo las implicaciones pactuales, cáusanos entender que nosotros debemos ver su gracia y responder. Pero también, oh Dios, ayúdanos a saber que somos un pueblo escogido y somos creyentes. Y que tenemos un propósito y eso es anunciar quién es nuestro Dios. Cáusanos ser ellos que están listos en cualquier momento para testificar a quién es nuestro Dios. Veremos esto en el nombre de Cristo. Amén.